Buenas. Te toman por boludo. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos por delante. En un país que pasan muchas cosas. Un diciembre que se presenta complicado. Bueno, ya uno está acostumbrado, ¿no? A la República Argentina, que diciembre se pone un poquito más áspera la situación. Antes de arrancar, les doy la bienvenida nuevamente. Gracias a todos los invitados. ¿Cómo le va, Hilda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién le dice ¿Por Hilda? qué me decís Hilda? ¿Alguien le dice Hilda o no? Nadie. La boleta cuando Hilda, votábamos. ¿qué más? Hilda, ¿qué más? Hilda Beatriz. Hilda y Beatriz. Significado de Beatriz, la que hace feliz. La que hace feliz, bueno. Eso tendrá que dar parte su, Por supuesto, su marido. mi familia. Que bien Estoy se lo feliz. ve, ¿eh? Gracias por estar, Chiche. No, gracias. Todo el mundo del otro lado, ya 5 de diciembre. ¿Cómo ha pasado el año, por favor? Igual es tan intenso este programa que uno creen que ha pasado 10 años en uno. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Hace qué? ¿2 meses? 22 Un mes y medio. de octubre. Menos, increíble. Para mí es Mes y medio. Mes y medio. Y Pico. 2015 Bárbaro, parece por una favor. década ya. Es cierto. Bueno, sigue el fútbol y no fútbol para todos, ni fútbol en las canchas, fútbol hoy frente al Congreso. Aquí está, así estamos, así somos los argentinos. Buenas noches. Lo que viene en esta edición especial de Fútbol de Primera por Canal 13. Seguimos festejando junto a Racing. Esperen, esto no es una nueva edición de Fútbol de Primera, ni tampoco son imágenes exclusivas de la nueva Superliga. Esto es... Piquete y Picadito. Los métodos de manifestación se han brutalizado, digamos. Lo primero es el corte de calle. Hay un partido de fútbol con arcos incluidos, se van cambiando cada 15 minutos los equipos, están frente a la entrada principal del Congreso. Los mayores, los que organizan esto, que son 4.500 personas, que no sé de qué trabajan, no deben tener trabajo. Alguien tiene que decir, no, escúchame, jugar la pelota, no, me parece que... No, pero No lo se hacen. hace, los pibes no tienen la culpa. En Avenida 9 de Julio y Moreno vinieron a jugar un ratito al fútbol. Aquellos que tienen que transitar por esta zona, hablamos de los automóviles y vehículos, ya en Avenida de Mayo tienen que desviarse hacia Lima para continuar el recorrido. Gran parte de este tipo de manifestaciones, que son muy frecuentes, es que te dicen, si no lo haces por televisión, no existís. Entonces, no importa el otro no importa. También hasta hace un rato había peleas de boxeo con guantes, bueno, a 3 rounds. Esto comenzó, repito, a las 11 de la mañana, con esta particularidad y en la que la mayoría son todos jóvenes que están con sus pecheras identificando al Movimiento Evita, a la Corriente Clasista y Combativa y a la CETEP. Estos muchachos dan razones y están allí para perturbar. En Estados Unidos las manifestaciones son caminando todo el tiempo, porque en cuanto te quedas quieto te detienen porque estás impidiendo el paso. Esta forma de manifestar no es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, hoy a la tarde Johnny me pasó un dato que me parece que está un poco la clave de todo, ¿no? ¿Cuándo va a salir la economía argentina? ¿Cuándo va a haber trabajo genuino? ¿Cómo se va a generar? Ese es el problema. Y escuchen estas cifras, por favor, Johnny, buenas noches. Mirá, lo que te pasaba hoy es que hay 21 millones de personas que dependen directa o indirectamente del Estado. Y lo que estamos buscando entre todos, no solo el gobierno, me parece que todos los argentinos, es que la economía salga adelante. Y reemplazar tanto empleo público, dependencia del Estado, subsidios, planes sociales, por alguna vez generación de trabajo privado genuino. Vos mirás y tenés 3.600.000 empleados públicos, 5.800.000 jubilaciones, 4 millones asignaciones universales por hijo, 1.400.000 pensiones no contributivas y 4 millones de asignaciones familiares activas. Y después los planes sociales, que es aparte. Tenés 560.000 planes Progresar, 120.000 planes Argentina Trabaja, 80.000 planes Ellas Hacen y 96.000 seguros por desempleo. Entonces me parece que ahí está la clave. Si la mitad de la población, 21 millones de personas sobre 40 y pico de millones que seamos, dependen únicamente del Estado, bueno, el desafío que tiene este gobierno, el anterior y los que vendrán, es generar empleo privado genuino. Y esta es una postal muy triste de la apropiación del espacio público. Excluiría solamente jubilados, a los sí. jubilados. No, los jubilados sí. Porque realmente me parece justo en este momento tan delicado para tantos jubilados. No, pero él no está diciendo ni que esté bien ni que esté mal. No, con la dependencia del Estado, sí, ¿no? Por favor, sí, Obvio. obviamente. Pero aparte el jubilado, vení un minuto. El jubilado es lo que aportó toda su vida. No, el jubilado correcto. Y el tema de los planes tendría que ser
una transición en pos de conseguir un trabajo que dignifique, ¿no? Un futuro mucho mejor, porque el plano es una manera de vida. Pero hay que capacitar a la gente, porque ayer lo discutimos, lo marcaba bien Gustavo, o alguna ejemplificación que ponía Liliana, respecto de la enorme cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, que hoy en un mercado de trabajo en donde quizá pudiera haber incentivos que el propio Estado dé a empresarios para tomar a esa gente que desde hace mucho tiempo no trabaja y es subsidiada desde el Estado, no tienen la mínima capacitación para que un empresario lo pueda tomar. Chiche, buenas noches. Buenas noches. Bueno, varias cosas. En principio, si tuviéramos una ley que impidiera que se sigan tomando empleados públicos, seguramente en 10, 15 años vamos a tener el número que realmente necesitamos. Porque muchos se irán, se jubilarán, morirán, pero tendríamos que tener una ley donde se impidan los empleados públicos a partir de este momento, que haya uno más. Un tope. Un tope, se terminó. Punto final. No puede entrar un empleado público más a ningún lugar. Con respecto a los planes sociales, se podría achicar el número enormemente si tuviéramos un solo plan social que realmente alcance en cantidad de dinero a cubrir las necesidades familiares, controlado por los intendentes, que tienen que hacer un censo en su comuna y saber cuántos son un invento. Porque si le seguimos dando a los grupos sociales, le seguimos dando el manejo, nunca vamos a saber. Y a nivel local, a nivel municipal, no se hacen esos censos. Yo creo que con estas medidas achicaríamos mucho el número y empezaríamos a modificarlo, porque hoy es un país que no empezó hoy, que hace muchos años, descontrolado, desorganizado, donde las fuerzas de seguridad no pueden intervenir porque tienen tan poco prestigio que hacen que haya este gataflorismo, que si toman medidas, porque toman medidas, y si no las toman, porque no las toman, ¿no? Cabot, buenas noches. ¿Cómo andás? Dos cosas. La primera es que vos sabés que esta expansión del Estado se hizo desde hace varios años, pero ponele desde el gobierno, desde el último gobierno, que es básicamente el dato que anda dando vuelta, que pasó de 2,1 a 3,7, con una ley que prohíbe tomar empleados. Y el Estado se las arregló, y te estoy hablando de aquel gobierno y de este gobierno, para contratar millones de personas, con excepciones. Yo soy un lector a diario del Boletín Oficial y todos los días me encuentro con excepciones a esta regla para tomar más empleados públicos, y con la famosa contratación por locación, ¿no? Hoy por hoy este gobierno lo hizo, el anterior también. Contratan a una persona, la hacen facturar para el Estado. Diego, por lo tanto, hay que la ley contratos de locación de más de 20 años en la Casa Rosada. Por eso te digo. 20 años. O sea, la ley está, la ley estuvo vigente, y con eso, digamos, y una cosita pequeña de los planes sociales. La Argentina tiene el plan Argentina Trabaja, que es teóricamente el plan más enfocado a capacitar gente para insertarla al mercado laboral, ¿no? Es así, no sé si alguien... Sí, sí. ¿Sabes cuál es la tasa de inserción en el mercado laboral de ese plan? Hay más o menos 120.000 personas. ¿Sabes cuál es anualmente? No llega al 1% que se inserta al mercado laboral formal. Y te dicen, los que están sobre ese plan, te dicen, si llegara al 5 sería un éxito. Al 5% del total, ¿no? De los que pasan por ese plan. O sea, fíjate lo que es la poca generación de empleo, ni calificado ni no calificado, ¿no? Que en la Argentina. Acá hay un problema muy importante, que es toda la gente está excluida, que está atravesando un mal momento. No nos olvidemos que esta gente no la está pasando bien. Les encantaría tener su auto, su casa, su trabajo, sus vacaciones. A todos les gustaría vivir como creo que vivimos todos acá. No nos olvidemos que esta gente es vulnerable, que son las víctimas de todo esto. Nosotros somos las víctimas eventuales cuando no podemos llegar a un trabajo, que también es injusto, que se pierde presentismo. Pero esto se llama inclusión y contención. La cantidad de planes que leía o la cantidad de argentinos que dependen del Estado es un Estado presente. Un Estado que contiene y que incluye. Son diferentes variables las que digo, ¿no? Tiene que ver una cosa con la otra, habría que analizar bien. El tema de tan ligeramente decir hay que ajustar, hay que achicar, hay que tener cuidado, hay que ver a quién se ajusta, no al que lo necesite. Si hay alguno que lo cobre no lo necesita. Yo creo que en los últimos tiempos, y Chiche debe ser mejor que
que yo, en aquellos tiempos, en la vieja política o hace bastantes años, los punteros manejaban los planes, tenían 40, 50, 100, 200 a Así se disposición. ganan elecciones. Lo Se hemos visto tenía toda en la tal vida, barrio, sí. yo tengo 300, le dan 10 a las mismas familias. Hoy eso se ha modificado y mucho. Y el actual gobierno, digo, hoy... Más o menos, ¿eh? Teniendo, bueno, no sé, si vos tenés conocimiento, yo te digo lo que a mí me sucedió con pero asociaciones civiles sin fines de lucro, con el tema Argentina Trabaja, de contener a la gente y darle diferentes trabajos. Hoy se ha, esto es largo, no tengo tiempo para contarlo, pero antes era por cooperativas, ahora ya las altas, que no las están dando, porque las están controlando y las están censando, se dan de forma individual y bancarizada. Exactamente eso quería llegar. Digo, está todo más controlado, está por zonas, por especialidades, lo están mandando a capacitar, son retribuciones. El tema es el siguiente. Más allá que pensemos de una manera o de otra, acá tiene que ver con que los fondos son finitos, digamos. Sí. Los fondos ¿salen de quién? De todos nosotros. De todos nosotros. De todo el mundo que trabaja de y todo aporta. lo que producimos, de lo que exportamos. ¿Cómo? Hay ahora, plata, ¿no? el punto es que Argentina hace 4 años, más de 4 años, recién este año empezó a crecer y muy poco, no se genera empleo. Entonces vos vas acumulando los problemas, no es que la Argentina viene creciendo y esa gente no se incorpora. El otro problema es que Argentina gasta muchísimo más, o sea, la nación, el Estado, muchísimo más de lo que recauda. Venimos de 4 años que el país no crecía, más de 4 años, el año pasado se creció muy poco, este año se va a crecer un poco más. Entonces vos lo que vas acumulando son desequilibrios. Y obviamente tenés un crecimiento de la población que se va incorporando a la fuerza laboral y que no encuentra respuesta. Evidentemente hoy desarmar toda la maraña de planes sociales sería imposible. Y nosotros estaríamos también acá a los gritos diciendo cómo van a desarmar eso, porque no tiene salida esa gente. Pero pueden agrandar la torta, Lili, porque yo digo, los que aportamos y mirá, con los somos impuestos un que sector, pagamos, pero hay 40% prácticamente de trabajo en negro. Ese es el ese es otro sí, sitio al que recurrir, agrandar la torta, es decir, que más cantidad de gente aporte. Pero si los trabajadores están en negro, ¿quién aporta? Primero quería decir que una de las fuentes de recaudación más importantes es el IVA, y esa gente paga IVA. Son aportistas del sistema, no es verdad que no estén. Y es gente que es trabajadora, que no tiene la suerte de tener un recibo de sueldo y cobrar todos los beneficios sociales, pero la gente no vive del aire. Ese empleo de la economía popular que llamamos nosotros tiene el refuerzo del Estado. La gente no vive tampoco de lo que acá se llama el plan, porque no te alcanza para nada, sino que, vuelvo a decir, es un refuerzo. Dentro de ese número que daba Jonathan, además de los jubilados, está el tema de asignaciones familiares, que lo cobra también gente que está en el sector privado, es decir, no es que viven de la teta del Estado, sino que tenemos un régimen que favorece cuando te casas por hijo, para favorecer la escolaridad. Ahora, si vos empezás a reducir impuestos a los ricos, al complejo agroexportador, a la mega minería. Estamos entre los 5 países que más impuestos pagan, Araceli, y no tenemos nada. Pero no tenemos nada. Acá no hay ruta, no hay educación. Tenemos clase media, tenemos salud que es pública, acá tenemos educación pública. Andá a Paraguay, Paraguay no paga impuestos. Paraguay no paga impuestos y mirá la diferencia. Araceli, la idea es que todo el mundo tiene que pagar los impuestos como en todo país civilizado. Los impuestos hay que pagarlos, es un delito no pagar los impuestos. La cuestión es que uno dice, con tanto que se tributa acá, ¿dónde van los impuestos y cada vez hay más gente carenciada? Tenemos una sociedad que por suerte es argentina de la clase media, que es lo que se está golpeando, me parece, con esta reforma impositiva que se viene. Existe, anda a Paraguay, anda a Chile, anda a países que tienen menos carga impositiva. Y esto que a nosotros cuestionamos el sistema de salud, cuestionamos el sistema de educación que tenemos, pero lo tenemos. Vos no tenés plata y te morís en cualquiera de esos dos países. ¿Sabés por qué funciona eso? ¿Sabés por qué funciona el sistema de salud en la Argentina? Por el factor humano. Sí, el factor humano no, y tenés un sistema de obras sociales, gremiales, lo que es una característica. Tiene razón Araceli, hay un presupuesto y es un país generoso en muchas cosas que en otros países cercanos no hay. Porque pagar salud, pagar educación en países vecinos es un verdadero escándalo. Pero estamos atrapados casi en una misma bola. Porque el plan social tiene que ser un tránsito para tener un trabajo. Para tener un trabajo también tenemos, aunque no nos guste, nosotros no somos ninguno empresario, tenemos que tener algún tipo de ley que no genere que si yo tengo una pyme y por un empleado tengo que cerrar, es un verdadero escándalo. Entonces tenemos que sentarnos sin ser necios y decir por qué en la Argentina hoy cuesta tomar un empleado privado, porque tiene un costo laboral impresionante para el que lo toma. Entonces ahí estamos con otro tipo de inconveniente. Pasamos a las jubilaciones, donde ahora van a hacer un recorte bestial. Pero también tenemos otro problema, porque de 5.800.000
no aportó todo el mundo. Entonces, quien aportó toda su vida y le descontaron un 11 o un 17%, creo que es un 11 exactamente, de todos 30 años, se lo robaron. Cuando va a cobrar, tiene que compartir con alguien que no aportó un centavo y que un abogado amigo lo incluyó en la moratoria. No, es difícil, ¿eh? A mí me parece que, a ver, el huevo de la serpiente es la falta de trabajo. Porque acá hablamos de los jubilados, por ejemplo. Vos necesitas 4 empleos registrados para poder pagar una jubilación. Entonces, si vos no creás empleos, es obvio que el sistema de jubilaciones va a quedar desfinanciado y vas a tener que endeudarte. Hoy aporta si lo que se creó, 1 y un está cuarto, bien. Gustavo. ¿Por qué? Porque lo último que se creó es monotributista. Y la verdad es que vos necesitas, para reemplazar un empleo registrado, necesitas como mínimo entre 4 y 5 monotributistas. Entonces, los números no te va a dar nunca, a menos que esta sea una sociedad que genere empleo. Y la verdad es que si es una sociedad que hace años no genera empleo, a mí no me parece que podés decir no tomo más gente en la administración pública, que lamentablemente ha venido a hacer un reservorio de un montón de gente que si no se quedaba absolutamente en la calle. Lo que tenemos que plantearnos Pero eso como no es sociedad una política, es cómo hacemos para que haya empleo registrado. Pero eso es un parche, de calidad. Gustavo, eso es un parche y no sirve. Pero no los podés arrojar a la calle, así como No, tampoco tenés que hacer lo que hay en otras no hacer una partes. cobertura mayor de un montón de gente. Por favor, sí, diputado, por favor. Hola, buenas noches. Mira, primero hay que analizar el componente del presupuesto de la inversión social del Estado. El presupuesto que vamos a votar seguramente en las próximas semanas, casi el 80% del presupuesto... Ahí están ustedes también. ¿Eh? Ahí están ustedes. Sí, pero es el 80% de ese presupuesto, donde está incluido, por supuesto, los sueldos de todo el Estado, está destinado a inversión social. El 80%. Eso es un fracaso. Quiere decir, exactamente, Eso es un quiere decir fracaso. que queda el 20% para todo lo demás. Tenemos que pensar en el 20% la obra de infraestructura, la política de defensa, por ejemplo, que ahora se está hablando de si no habría que reverla vinculada con lo que pasó con el ERA San Juan. Montón de cosas de que solamente el 20%. Por lo tanto, hay que pensar cómo hacemos para resolver esa situación. Hoy hablaba Pablo de los jubilados. ¿No sabes que más de la mitad de los jubilados que tenemos hoy son jubilados que no completaron sus aportes porque son justamente los que se jubilaron por una moratoria? Está bien, el Estado tiene que darles una resolución, pero hay que pensar cómo hacemos para resolver esta situación. En los planes sociales, por ejemplo, el plan Empalme, que es justamente el que ayuda a que el que cobra un plan se incorpore al sector privado, todavía no hemos logrado que muchas empresas lo utilicen para que gente que cobra plan social se incorpore. Exactamente. Un minuto. Poner las imágenes del partido de fútbol de hoy, porque es una imagen que se repite, que viene del día de ayer, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con esta manera de la protesta? Sea la protesta que sea, en el mes que sea, digo el mes que sea porque diciembre es un mes generalmente bastante caliente, pero ¿cómo van a resolver estas cuestiones que tienen que ver con la protesta diaria de diferentes ciudades del país, no solamente aquí en Capital? Bueno, esta no es una protesta, ¿no? Porque la realidad que la protesta, la vía pública es para circular, la vía pública es para circular y los métodos y cuando se hace una protesta que se puede ocupar la vía pública, pues está el derecho a reclamo que es constitucional también, es para que sea un derecho a reclamo, no tomarla para jugar un partido de fútbol. Eso no es una protesta, es tomarle el pelo al resto de la ciudadanía y es lo que no debe ocurrir, porque además de alguna manera perjudica a quienes protestan legítimamente con las marchas, como hablaba ahí Brandoni, lo escuchamos diciendo que en Estados Unidos la gente marcha. Bueno, hay un montón de marchas válidas. Igual Chiche decía un montón de cosas. Decía algo piola hoy. Chiche decía algo piola hoy. Dice, vamos a tener que ponernos de acuerdo qué queremos. Digamos, pues si no, es esta reacción de que si juegan al fútbol, la sociedad se queja, ¿cómo van a hacer? Pero no entender lo que era la marcha de hoy. A ver, un minuto. No, yo me quedé pensando en lo que decía Gravia, ¿no? En realidad, yo no hablo de echar a nadie, a ningún empleado público. Lo que digo, que a partir de ahora tendríamos que fijarnos algunas normas serias como para decir, bueno, esta cosa elefantiásica, ¿no? Que son como capas geológicas que se van amontonando, en algún punto tenemos que terminarla por la situación económica. Entonces, a partir de ahora tendríamos que decir, no más empleados públicos. Cuando llegan a diputados, se van con el diputado. Cuando llegan con el senador, se van con el senador. Alguna medida tenemos que tomar. Y con respecto a las jubilaciones, lo que yo observo, que las pensiones graciables se pagan desde el ANSES. Y esto es como tener un seguro de un auto. Nadie me va a asegurar después que choqué. Entonces, la plata del ANSES tiene que ser para los jubilados que trabajaron los años que corresponde. Las otras, como fue siempre, hasta que se modificó en el kirchnerismo, tienen que ser pagadas
por desarrollo social, separadas, en cuentas separadas. Solamente en el ANSES los que aportaron y los que nunca aportaron, como fue históricamente, por el área de desarrollo social. No quiere decir que no necesiten la jubilación. Por eso digo que estamos en una situación de descontrol, que el gobierno no puede ponerle límites y evidentemente no puede, porque le ha dado 30.000 millones de pesos en 3 años a los grupos sociales, nuevamente. Ahora, yendo obviamente y compartiendo que hay un fracaso del asistencialismo y la necesidad de crear empleo, trabajo genuino, ¿no? Acá hay un tema de fondo, que es que esta metodología de protesta no es funcional al reclamo de ellos mismos. Está absolutamente agotada. Además de que le jode la vida a la gente, a los laburantes, a los que toman el metrobús, a los tipos que ganan 10, 15, 20 lucas, está el otro no importa, está la privatización del espacio público, o sea, es mío, me adueño del espacio público, y va a seguir pasando. No porque sea diciembre, porque va a seguir pasando. Esto es para explicarle a la gente. Eran militantes de Barrios de Pie, del ACETEP, de la Corriente Clasista y Combativa y del Movimiento Evita. Hoy yo levanté el teléfono, le escribo a uno de los jefes del Movimiento Evita y me dice, no sabía que estaban ahí jugando al fútbol. Bueno, te cuento que están jugando al fútbol. Pedían más planes Argentina Trabaja, lo que decía Cabot, pero que aumenten a la vez los planes a 4.500 pesos. Consulto con la gente de Desarrollo Social, porque es esto no, pero ayer eran Frente de Desarrollo Social, y te dicen, hay una interna entre los propios movimientos sociales. Te dicen, el Polo Obrero, que eran los que estaban ayer, dicen que quieren más cupos porque la CETEP no está conteniendo. Y que hay una interna, Grabois y Menéndez de Barrios de Pie, que creen que le están quitando afiliados. Va a seguir pasando porque hay una guerra hacia adentro de los movimientos sociales. Hemos hablado alguna vez acá de los gerentes de la pobreza. Es gente cuyo trabajo, cuya vocación es manejar, en el sentido más amplio de la palabra, a los desesperados, a los avivados, en el medio hay cualquier cosa, a la gente excluida, a los que buscan oportunidades y no las encuentran, a los que se ponen a jugar a la pelota haciendo un desparpajo total, una falta de respeto para con el resto de los manifestantes, para con los vecinos, para con la gente que banca, el Estado que banca la respuesta que ellos buscan. En los gerentes de la pobreza, ¿qué desean? Manifestar, digamos, agrandar su poder de manejo de gente, y su metodología es el apriete y la amenaza. No es una amenaza con armas, es una amenaza con esta presencia. ¿Por qué en diciembre? Porque todo el mundo está más sensible, vienen las fiestas, son semanas importantes para todos los argentinos, en cualquier lado, entonces te hago un campamento frente al Ministerio de Desarrollo Social. Igual pasó todo el año, ¿no? Pero si vos ves las tasas, por lo menos desde el año 97, siempre es diciembre. Es más extorsivo en diciembre. Siempre es así. Los campamentos estuvieron todo el año. Sí. Eso es lo primero. Ahora, la enumeración que hacía Johnny es el fracaso absoluto de la Argentina. ¿Cómo puede ser esa cadena de problemas? Y hay vasos comunicantes, Santi. No se puede crear empleo de calidad si vos tenés un Estado que tiene que cargar económicamente con esa cantidad de cosas. ¿Quién va a crear un empleo? A su vez, como decía Diego también, el empleo, cuando aparece un empleo, ¿a quién llamás? ¿A los que están jugando a la pelota ahí? Y más de uno no sabe, no puede responder. Bueno, lo que creo es que la situación es realmente compleja, que no da para más y que nos interpela a la política esta situación, que hay que tomar medidas absolutamente responsables, y yo quiero plantearlo desde la situación en mi provincia, que en algún momento la comenté. No se puede, cuando arrancamos, tener una provincia con 85.000 empleados públicos, 55.000 empleados privados y 110.000 planes sociales. Una provincia que se vuelve totalmente inviable. La situación en el resto del país no es demasiado diferente. Entonces digo, creo que se están tomando medidas que son muy importantes. El 80% del empleo privado lo dan las pymes, pero tienen demasiados obstáculos. Entonces es necesario avanzar. Creo que estas medidas que hoy estamos conversando, en una situación y en una construcción colectiva, diputada, le hago una hacía. pregunta. Si usted le dara una platita, ¿pondría una pyme o no? En este momento. Pero a mí me parece, por supuesto, que hay que favorecerlas. Me parece que la gente... ¿Por qué le pregunto? No, si la pone usted, le está preguntando. El que invierte en una pyme hoy es una persona que tiene hasta cierto nivel de irracionalidad. Ponele bajo, comprale bajo. Pero estamos trabajando... Hay otras cuestiones que generan más dinero y no tienen riesgo. Santiago, lo que estamos procurando ahora es dar herramientas a lo largo de todo el año. Herramientas, leyes
que favorezcan a las pymes. Por eso esta reforma laboral hay que abordarla, porque esta reforma laboral también tiene sentido y está en línea con la necesidad de las pymes. Dos o tres cosas. La primera es la mala lectura de los dirigentes sociales respecto de cómo te va mejor negociando con el gobierno, ¿no? Y el gobierno ha dado muestras de que cuando te sentás adelante te llevas lo que querés. Y si no, preguntar a los gobernadores, que se llevaban más de lo que creían. Cuando arreglás. Cuando arreglás con el gobierno. Claro, digamos, no es ha dado muestras de que es así este gobierno. Y te digo, los gobernadores es el caso, por así decirlo, más paradigmático, que vinieron y se llevaban más de lo que creían, ¿no? Todos, absolutamente todos. No se fue ninguno desconforme, excepto Rodríguez Sá, ¿no? Que ni siquiera firmó el pacto. Eso por un lado. Respecto de... Por lo tanto, es una mala lectura de seguir con esta metodología. Me parece que tiene más que ver con esto que decías, Claudio, de una interna y de cosas que están sucediendo ahí adentro, que es difícil entenderlo. Yo alguna vez transité haciendo un trabajo sobre la economía social y es difícil entender cómo es el manejo ahí adentro y que claramente es un mundo que necesita cierto tipo de gestores, ¿no? Para, por así decirlo, canalizar el dinero, canalizar los pedidos y demás. Entonces, no es tan horizontal ese mundo de ahí abajo. Pero todos los que estamos acá trabajamos en empresas, diferentes empresas, ¿no? Que tenemos jefes que en algún momento arriesgaron. Algunos, absolutamente. Muchos con la soga al cuello. Y en este momento lo que uno se pregunta es, ¿habrá más de esa gente que va a apostar a abrir una empresa para tomar 10, 15, 20, 100 empleados? En este momento no, y te digo más. O sea, vos hoy tenés un problema grave, que es que el Estado pasó en los últimos años de significar, ponele 23, 24, 25, 26% del PBI, ahora... Liliana, vos me vas a corregir seguramente, pero andará en el 45 o 46%. Sí, no llega a esa proporción, pero ha crecido mucho la participación del Estado. ¿Y qué quiere decir eso? Que crece la participación del Estado. El Estado no genera riqueza por sí misma. Lo que genera riqueza son todos los que trabajamos en distintos lugares. En la región, para entender, en la región estás en un rango del 25, 27, 28, 30% como mucho. Acá estamos muy por encima. Entonces, un poco decir, bueno, ¿qué solución se le busca a esto? ¿Vas a achicar al Estado? Bueno, el caos social lo tenés mañana a la mañana. Entonces, tenés que agrandar la economía para que proporcionalmente el Estado valga menos. Bueno, eso es un plan a largo plazo. Y para eso necesitas que la política de una vez por todas se arremangue y sienten 10 políticas claras en impuestos, en educación, jubilación, lo que fuere. Digamos, 10 políticas claras para transitar a 10 años. ¿Viste las fotos de las cámaras, de ambas cámaras? Lo que son... ¿Vos creés que puede llegar a haber acuerdos Bueno, ahí? por eso te digo, soy para un minuto. Sí, porque recién acá la diputada decía, interpretaba lo que era el futbolito Sí, dos cosas. Una, que yo no voy a compartir ese tema de que la falta de dignidad a los pobres, que son todos vagos, que viven de la teta del Estado vía los planes. Eso no es así. ¿Y quién dijo eso? Es una se infiere. Lo que quiero decir es que acá se estaba reclamando porque hay un recorte sobre las políticas de trabajo en el tema de drogadicción. En los barrios, los que enfrentan el flagelo de la drogadicción de los pibes son las organizaciones sociales. En los barrios donde no llega la policía, donde no tenés todos esos operativos montados y se enfrentan al poder de los narcos, son las organizaciones sociales. Y el deporte, igual que los aspectos de educación no formal, que también están siendo cerrados, es parte importantísima de eso. Entonces me parece que el ninguneo que hay acá no tiene sentido. Permitime terminar una idea. El tema del empleo que se habla acá, el Banco Central, las reservas del Banco Central, el 5% corresponden a inversiones que vienen del sector productivo industrial. No hay empleo porque la política es más fácil, como vos decís, poner la plata en la timba financiera y las LEVAC que ir a hablar. Y el tema de las pymes, a las pymes le suben el costo laboral. Lo del fútbol, ¿qué querés decir que fue vos? No, que eso estaba demostrando cuáles son las políticas que se usan en el territorio para poder sacar a los pibes de las situaciones de consumo problemático o de adicciones. La protesta de hoy es por el cierre y la reducción de fondos en esa área. A mí me parece que fomentar que las organizaciones sociales, o sea, Araceli, un segundo. A mí me parece que las organizaciones sociales no deben ocupar un rol que el Estado tiene la obligación de cumplirlo, si no estaremos ante milagros salas multiplicadas por millones, que ese ha sido uno de los grandes problemas de la Argentina. Y me parece que justamente la política de
90 en el territorio están las organizaciones sociales. Es una de las Desde los 90 están en el territorio. Esperá, no quiero No de ayer ni de antes de ayer. Un momento, porque es fácil hablar. Estás mezclando temas. Punto número 1. Las organizaciones sociales no deben ocupar el rol que el Estado tiene que tener. Punto. Y el Estado, justamente, me parece que el tema narcotráfico es una de las prioridades. Tienen otros errores, pero no precisamente ese. O sea, sí hay más policías, sí se están ocupando del tema narcotráfico y las organizaciones sociales no deben manejar dinero que tiene que manejar el Estado. Primero el tema del trabajo, ahí solamente lo hacen el Estado. Ahí no llega ni la salud. Hay lugares donde mezclando es más, temas, no. Si vos me decís que querés congelar el nombramiento del tiene que ver el fútbol del Estado, congelar la planta del Estado, ¿quién se va a hacer cargo de esa gente cuando no tenemos las organizaciones sociales? Es que no estamos discutiendo el rol de las organizaciones sociales ni la tarea loable que realizan. Acaban de decir cosas lo terribles. Que estamos diciendo es que no es justo para otros trabajadores, para otros ciudadanos, los cortes de ruta, los cortes de calle, la obstrucción que se hace a otra gente que quiere ir a trabajar. Eso no está bien y no corresponde que lo aceptemos y hay que ponerlo en debate. Pero bueno, entonces digámosle a los funcionarios que resuelvan las situaciones y no que se queden sentados en los escritorios mirando por los problemas necesitamos Araceli, yo comprendo que no tenemos que ser hipócritas porque todos queremos quedar bien y nosotros los periodistas somos culposos. Nos quejamos del desorden y cuando alguien habla de alguna regla de orden, el cumplimiento de una ley, estamos siempre con la situación tan dual. Pero en el caso puntual yo creo que esto se soluciona con más escuela, más educación. Bueno, el deporte es un complemento para sacar chicos de la droga, pero tenemos un problema muy serio. Nos alimentamos en la cultura del plan. Entonces, cuando queremos tomar a un chico que juega al fútbol o boxea en la 9 de julio y le decimos vamos a un orden, que es ir a un horario de escuela o un horario de trabajo, nos dicen no estoy preparado para esto. Entonces, en la medida que no pero sí, averígüelo, en la medida que no podamos probar que un chico que vio a su abuelo y a su padre vivir permanentemente de un plan, no vamos a poder capacitarlo. A ver, me lo toman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mira, acá se ha hablado de un tema que es la desmesura del Estado. La desmesura los griegos la llamaban ibris. Decía que era el más grande enemigo que tenía la sociedad, porque es algo que no se puede manejar. Y además de la desmesura del Estado está la delicuescencia, porque esta desmesura produce lo que se llama en castellano la delicuescencia, la disolvencia del Estado. Hoy asistimos a un Estado que no existe en realidad en Argentina. No tiene un ser en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Estado existe en sus aparatos, en sus funcionarios. Y los funcionarios no funcionan. Entonces nos encontramos con un Estado desmesurado y un funcionariado que no funciona. Por lo tanto, el Estado no tiene una existencia en sí. Nosotros estamos discutiendo sobre los planes trabajar, o los planes sociales. Claro, es cierto, la sociedad civil de alguna manera tiene que solucionarlo, aquello que no se soluciona desde el Estado, como bien marca. Pero ¿por qué no se soluciona? Porque el funcionariado, uno tiene que estar capacitado para gobernar un Estado. No puede, hay que estudiar lo que es una filosofía del Estado. No, uno no es, se sienta uno como presidente, mirá todo lo que le han vendido al pobre Macri. Le han vendido 23 ministerios cuando este Estado funciona con 8 o 9 ministerios. Más no necesitamos. Si nosotros somos productores de commodity, no necesitamos 23 ministerios. 600 secretarías y subsecretarías. Pero no tiene ningún sentido. Entonces, si quieren achicar de alguna manera, primero tienen que tener ¿qué es el Estado? Y acá no se sabe lo que es el Estado porque no lo sabe. Se encargó el kirchnerismo ¿de qué? De ocupar los aparatos del Estado porque estaba el principio de Kirchner que le dijo tenemos que hacer plata, porque sin plata no se puede hacer política. Entonces tomaron el Estado a saco. Y ahora tenemos a Macri que está ocupando el Estado y no sabe cómo funciona el Estado. Esto es tenemos que asumirlo. Yo no quiero quedar como un pastelero en medio de esta lucha entre Macri y Kirchner, pero lo que nosotros tenemos es un no gobierno. Hoy no tenemos un gobierno que haga funcionar los aparatos, porque no conoce los fines. Todo lo que obra, se dice en filosofía, obra por un fin. Vos conocés, si llevás bien este programa, porque sabés la finalidad, te dice la directora,
cuánto está marcando de rating, le preguntás a Jonathan, te da las cifras, le preguntás a Vilouta y te cuenta qué pasa con el fútbol, le preguntás a Gravia y te dice cuáles son los barra brava que tienen que ir en cana. Vos porque tenés los fines. Bueno. Si me pongo yo en este programa hago un desastre. Pero lo mismo pasa con el Estado. Un ratito. Espera un minuto. Hablando de cosas que suceden y pasan, yo creo que esto nos define un poco a los argentinos. Hay mucha gente que le molestó, otra no, está a favor de la jura hoy de Miriam Bregman. Esto sucedió, mirá. Por la lucha de los trabajadores, las mujeres y los pueblos oprimidos del mundo. ¿Cuál era el problema que ella dijera todo eso? No espanto lo que hizo la barra del PRO, que fue la que abucheó, porque, digamos, seamos coherentes. Nosotros nos quejamos cuando la barra de la Cámpora abucheó. ¿Son iguales o peores, te digo? ¿Te acordás cuando abucheó a Victoria Donda con eso que le dijeron trola? Y todos acá dijimos un espanto. Y acá la barra del PRO, vos podés compartir o no lo que estaba diciendo Miriam Bregman, que estaba jurando por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, en contra del sistema capitalista. Todo lo que se te ocurra, puede decir lo que quiera. Está asumiendo. Y la banda o la barra o la patota que estaba ahí, muchos asesores de la legislatura porteña, otros no identificados, empezaron a putearla, a agredirla, a insultarla de esta manera. La verdad, un espanto. Coincido con Johnny. La verdad que creo que es un momento de jura, es un momento donde cada uno de los legisladores, en este caso porteños o los diputados, juran y pueden decir, digamos, expresar por qué lo están haciendo y sentirlo. Por lo tanto, me parece que no correspondía de ninguna manera, ningún abucheo, como no va a corresponder mañana cuando juren los diputados en la Cámara de Diputados. Creo que quedó claro el pensamiento de Miriam Bregman. Uno puede coincidir o no, por supuesto, muchas de las cosas uno no coincide, pero la libertad de poder hacerlo y en el momento, además, donde ella estaba asumiendo el rol por el cual fue electa. Por lo tanto, claro, hay gente que la eligió. Hay gente que la eligió. ¿Qué es eso? No están insultando a Miriam Bregman, están insultando a 132.000 personas que pusieron su voto en esa candidata. No coincido para nada con eso. Entonces, bueno, está bien. Me parece bien que no coincidan, me parece que hagan una autocrítica para adentro y comiencen a las propias barras pro a decirles que no se comporten como se comportaban las barras de la gente que va. ¿Quién controla? ¿Qué son invitados? Porque si ese es el núcleo familiar de los legisladores, tendríamos que estar viendo, ¿no? No creo. Debe haber sido seguramente o quizá personal que estaba ahí respetar que es una legislatura, que es un congreso. No creo que eso ha sido familiar. Tan patotero, digo, no entrará cualquiera, habrá un listado que controla. A ver, repetirlo nuevamente, porque la tenemos a Chiche. Esto para la época de Chiche es un pochoclo. Claro. Ni te digo para la Camaño. Que se paraba y te... ¿Qué me estás diciendo? No, que para lo tuyo es chiquitaje esto. Para tu época. ¿Te acordás cuando te paraste vos? Ah, sí, cómo no me voy a acordar. Que se subió al... Claro, estas cosas pasan en nuestras cámaras, estos son nuestros representantes, pero te gusta o no, Miriam Bregman es una dirigente electa democráticamente, tiene todo el derecho del mundo a expresar con respeto lo que siente, cuáles son sus convicciones. Eso es lo que hizo y generó esto, mirá. Por la lucha de los trabajadores, las mujeres y los pueblos oprimidos del mundo. Por continuar la pelea contra la impunidad de los empresarios que organizaron y se beneficiaron con el golpe cívico militar. Por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Por terminar con la barra capitalista. Sí, me comprometo. Aparentemente la información que nos llega es que habían quedado de acuerdo entre todos los legisladores de no expresar absolutamente nada, hacer la jura y listo. Y ella toma el micrófono, copa la parada y es como que rompe un poco las reglas, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Sí, Chiche. Hay algo que es envase y contenido. Últimamente en la legislatura el envase está bastante flojito, porque cuando uno los ve a muchos, otros no, y sobre todo las mujeres, que hay una cuestión de forma que hay que respetar. La gente va mal vestida, mal trazada, ya van en zapatillas, en remera. Para mí le quita prestigio a lo que debe ser el Congreso, más allá del verdadero contenido que también le quita prestigio. Y después uno jura por Dios y por la patria, Hay formas establecidas. Dejemos a Dios y a la patria en paz, por favor. No, pero quiero decir, en el juramento
quien te toma la jura te dice, por Dios y por la patria. Bueno, hay ¿Viste quienes... el Senado lo que era el otro día? Hay La tres Biblia fórmulas, se claro. quemaba. Sí, echaba pero humo. bueno, más allá de eso, hay formas que debemos respetar. Y como hemos perdido los límites en todos los órdenes, yo me acuerdo una frase, una parte de Barilco, Jaime Barilco, que decía, cuando uno va por una ruta marcada, bien señalizada, no se va a la banquina. Los límites deben existir, porque también los límites nos ayudan a ser libres. Y nosotros es como que nuestros límites han desaparecido. Da lo mismo como te vayas vestido, da lo mismo lo que digas, da lo mismo que se insulten entre unos y otros. Pero creo que ¿sabes lo que se olvidan todos, todos? Que son representantes de la gente que votó. La banca no es de ellos, el puesto no es de ellos. Ellos son la parte visible de los miles de personas que fueron y pusieron el voto por todos ellos. Sí, Alfie, discúlpame. ¿Qué tal, Santiago? No, yo agregaría a esto algo que no se vio en esa jura y es, me parece también, una afrenta a los votantes. Y es que, por ejemplo, en la lista de Unidad Porteña asumieron en bloques distintos. Entonces, la gente que votó a una sola lista, los representantes asumieron por un lado en el bloque kirchnerista y por otro en el peronista. Yo digo, hubieran ido en listas distintas como pasó en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, quizá hubieran sacado menos votos, hubieran mostrado los trapitos al sol, pero para el votante eso hubiera sido más transparente. Yo entiendo que esto es el escándalo y uno lo ve y es más evidente, pero para el votante hubiese sido transparente que el peronismo hubiera ido en una lista y el kirchnerismo en otra, como fue en la provincia de Buenos Aires, y no que hayan ido como Unidad Porteña, cuando asumen van separados. Pero Alejandro, ¿cuánto hace que nos vienen engañando los legisladores? Acordate, unos que vivían en la capital, después aparecían en la provincia. ¿Cuánto hace que nuestros representantes realmente se olvidan que nosotros los votamos para estar ahí? La testimonial. Claro, Liliana, la testimonial. Pero a mí no de ver lo de Miriam, pero hay que con el respeto que me merece, que ella defienda sus convicciones y para eso está el recinto y fue electa y votada para eso. Pero coincido con lo que decía Chiche, claro, como el abucheo y el insulto todos lo repudiamos, entonces nos solidarizamos con Miriam, eso está claro. Pero a mí me parece que si hay convenciones, hay formas, hay que cumplirlas. A ver, si la jura de un diputado, de un senador, desde que existe el Congreso es 3 fórmulas diferentes, creo, por los santos evangelios, el que no cree dice solo por Dios, el otro solo por la patria, y hay un breve, unas 3 líneas que se dicen y así. Luego está en la banca, cada uno defiende sus ideas, sus convicciones, da un discurso anteponiéndose a la votación de determinadas leyes. En ese momento se hace. Ahora, no me parece adecuado. Usted no hemos resuelto como sociedad los problemas de fondo y quieren las formas, ustedes. No se entregó la banca, por acá. Macri no recibió la banca. No, está todo bien, pero te quiero decir que estamos años luz de eso. Pero entonces no le pidamos a la gente que no juegue a la pelota en la 9 de julio. Digo, si nosotros tenemos que dar el ejemplo, por ejemplo, el que es legislador, el que es presidente, el que es ministro, todos de nuestro lugar tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo vamos a después discutir si queremos que juegues a la 9 de julio al fútbol o si la 9 de julio está para que circule el tránsito? Todos tenemos que cumplir. A mí la verdad que de todas las juras que he visto en los últimos 15 días no me produjo demasiado esta, más allá Estamos anestesiados enojo horrible por el abucheo. Pero después de verlo a Menem jurando, izando la bandera en el Senado, creo que horrorizarnos por lo que dijo Miriam y peor aún por los abucheos, que me parece absolutamente repudiable. Me parece que después de eso poco ya se puede ver, ¿no? O sea, verlo a Menem que no podría ni siquiera elaborar un discurso, creo ya hoy, siendo elegido senador, bancado por la Corte, pero no tanto por alguna Cámara, y además, bueno, lamentablemente por una cuestión protocolar, porque ahí sí se respetó el protocolo, porque el mayor de la Cámara es el que tiene que izar la bandera. Después de eso ya creo que no nos podemos escandalizar por gritos. Sumado a este ejemplo, obviamente la falta de respeto, lo maleducado que resultaron ser, ¿no? Este gobierno que vino de diálogo y de educación y de respetar a los que piensan distinto. ¿Qué tan iguales o peor han sido el kirchnerismo finalmente? Los copian. Qué bárbaro. No, lo malo del kirchnerismo lo han imitado todo y lo han hasta duplicado, han ido por más. Digo, el caso del recinto, como decía Vicky Donde y otras situaciones,
lo han igualado y superado. Caso de nepotismo, la hermana de Triaca hoy en el banco, y hay una lista interminable de casos de familiares, lo han superado ampliamente. Por la foto de la hermana de Triaca, que fue uno de los temas del día también. ¿Se acuerdan de la hija de Rossi, no? El escándalo que se problema que no es la única. Secretarías se quejaban de la superpoblación y han inventado más cargos y secretarías y ministerios que antes. Uno hablaba de la inflación, de la incapacidad del kirchnerismo, no lo han podido controlar y es más alta. Recién este año llegan al nivel de Cristina que ha dejado. Los pueblos originarios, el respeto que había que tenerle a Félix Díaz, que nadie le dio bola, pobre, estuvo acampando como 200 días, ¿cómo no le dan bola? Ahora van y matan a un pibe en el sur. Digo, han superado ampliamente todo, son espantosos realmente. Hoy quedó demostrado eso. No, igual me parece que poner estos casos para decir que el actual gobierno supera. Estás pensando cómo defenderlo. Estás dudando de cómo defenderlo. El gobierno anterior me parece que es ridículo. Es decir, el nivel de corrupción, de nepotismo que se vivió durante el kirchnerismo, compararlo con menos de 2 años de este gobierno es imposible. Dale, que podés. O sea, a mí me parece que en el caso de Brancatelli, obviamente, vos ponés un caso y te dice, no, esto es mucho peor de lo que vivimos. Yo realmente no veo empresarios, como pasó, que permitieran con Cristóbal López que deba 8.000 millones de pesos para comprar medios, o lo de Lázaro Báez. Pensá, rebusca que hay más. ¿Cuánto compró más de 100.000 hectáreas en la Patagonia? No, 3 familiares que blanquearon guita. Es decir, realmente me parece que lo que estamos viendo ahora de Oca, que debe casi 4.000 millones de pesos a la AFIP, es decir, realmente decir que esto supera lo que vivimos en el kirchnerismo es no tener memoria de lo que ocurrió en los últimos años. Respetuoso, absolutamente. ¿Cómo puede haber salida cuando se pelean entre Guatemala y Guatepeor? Es una cosa... Y vos sabés que es lo que yo pienso, así que no me lo hagas repetir todas las noches. Un país en Centroamérica. Vos sos Costa Pobre directamente. Sos Olmedo con la banda, pero no importa. La soberbia grave. No es soberbia, Diego. Vos sabés. Bueno, lo que sí digo es que... Diego, perdieron como en la guerra hace un mes las elecciones. Cuando la duquesa de la tercera sección todo da vuelta, sí, mirá, anotamos todo. Todo da vuelta. Todo da vuelta, sí. Y mirá cómo dio. Mirá cómo dio. Ahora la tiene así, después en un tiempo... En lo que sí coincido con Diego es, en el caso de la hermana del ministro Triaca, yo vi el currículum, es una página. Tuvo 3 trabajos, no tiene antecedentes académicos. O sea, realmente, si eso no es nepotismo... Y que no la nombre. Es decir, así como nosotros criticamos cuando era la hija de Rossi, que asumía en el directorio de Banco Nación, usemos la misma vara. Realmente no tiene antecedentes profesionales ni académicos para asumir en el directorio del Banco Nación. Yo no estaba de acuerdo con un concepto que vos decías recién de las formas y los fondos. No se puede estar en contra mío en el programa, no te No, ya sé, pero... No, Gravia, ¿qué te pasa? Estamos de vuelta. ¿Hasta mañana? No, por favor. No, porque a mí me parece que la forma muchas veces es un ícono del fondo. Sí, Paulo recordaba muy bien el momento en que Cristina decide no entregarle el mando a Macri. ¿Cómo vos podés pensar un país que tenga un consenso, un país que, como todos queremos, tenga 5 o 6 políticas públicas donde todos digamos, bueno, vamos para allá y vamos de este lugar con esas formas? Pero yo cuando te digo, es lo mismo cuando pasa ahora... Pero Gustavo, yo cuando te digo no hemos resuelto cuestiones de fondo, te quiero decir cuestiones grosas, obscenas, como fue el no traspaso de mando. Eso fue. Entonces nos quedamos con algunos detalles de personajes mucho más menores. Esos detalles son los si que desde arriba ya el ejemplo viene mal parido, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que son esos detalles lo que te muestran lo que digamos, la descomposición del fondo. Si vos no ves esos detalles, es probable que no te quedes con ese fondo. Y hoy me parece que el PRO nos mostró esa misma descomposición. Aunque Daniel no quiera verlo, me parece que nos mostró esa misma descomposición, esa imposibilidad de dialogar con el otro. Siempre de tener la verdad del que tiene el poder. Y es un problema, y lo mismo lo que marca Diego, con el nepotismo o con las mismas formas de un gobierno que venía supuestamente a cambiar y nosotros vemos algunas cosas y decimos,
¿Y dónde está ese cambio? Lo que pasa es que no podés generalizar. Yo repudio eso. Me parece que si Miriam Bregman violó algún acuerdo, después te podrá tener algún tipo de situación, de discusión, pero no el abucheo. Pero eso no representa la política del PRO. Si hubo alguien ahí que se excedió con el abucheo, no representa al PRO. Y lo demostramos todos los días en el Congreso de la Nación, donde hay diálogo, donde se respeta la palabra, donde hemos trabajado las leyes y hemos buscado el consenso a través del diálogo permanentemente y hemos mejorado las leyes y hemos respetado la opinión de diferentes bloques. ¿Qué es lo que corresponde? Cuando pasa esto, como lo pasó con Miriam, hay que repudiarlo y no tiene que ocurrir nunca más. Y lo de la señorita, perdón, que eso sea la política del PRO. Lo de la señorita Triaca, la pregunta es esta, porque el otro ya lo hablábamos, después filtraremos familiares, amigos que están más en calidad de barras bravas que de gente afectiva, ¿no? Para las legislaturas y el Congreso. Y el caso puntual de la señorita Triaca, porque además es el mismo lugar donde fue la hija de Rossi que no tenía la más mínima capacidad. ¿Por qué se cometen esos errores tan vulgares? Tiene a la esposa que fue designada en el Ministerio de Salud de Lemus. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tiene al yerno, al que le otorgaron un cargo, que está casado con su hija, en el ARSAT. Tenés al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, cuya esposa también fue designada en el Estado. Habría que hacer el hermano de Marcos Peña también fue designado en el Estado. Un límite sanguíneo. De modo que, bueno, hay que establecerlo que por nos ley. expliquen cuáles son los antecedentes o las calidades de la señorita Triaca. Están los méritos. Yo vi el currículum y te reitero, una página, 3 trabajos, sus antecedentes académicos son escuela secundaria y título universitario y nada más. Mi hermana también lo tiene. Por eso te digo, realmente uno esperaría una meritocracia donde uno vea... Tenemos la palabra de Triaca con respecto a esta polémica. ¿Se acuerdan que venimos de la polémica de Rossi? La hija de Rossi era economista. Pero igual el mismo cargo, ¿viste? No, y ella es contadora. Es contadora también. Sí, media hora tenía. Bueno, pero no tiene más que eso. Bueno, pero para llegar a ese lugar, Santiago... Por eso, estás en el directorio. Por eso una eminencia no lo sabemos. No es un caso aislado. Que haga no es un caso aislado. Después es más viejo que la ruda esto. Escuchá, mira.